En este video vamos a ver la explicación del trabajo práctico de aislamiento y reacciones de caracterización de hidratos de carbono. El trabajo práctico consta de tres partes. La primera son las reacciones de caracterización de monosacáridos. La segunda, las reacciones de caracterización de disacáridos. Y en la tercera vamos a hacer el aislamiento del almidón a partir de la papa y reacciones de caracterización sobre ese almidón aislado. Bien, vamos a empezar con la primera parte, que son la de las reacciones de monosacáridos. Nosotros vamos a trabajar sobre una porción de miel en la que le vamos a hacer dos ensayos. Ensayo de Fehling y ensayo de Tollens. Vamos a trabajar sobre una porción de miel porque la miel en su composición tiene distintos azúcares, es muy rica en distintos azúcares, tanto monosacáridos como disacáridos y otros azúcares, pero la mayor composición está dado por la D-glucosa y la D-fructosa, que son los dos monosacáridos. Entonces vamos a usar esta miel para poder evidenciar el comportamiento de esos monosacáridos frente a los reactivos que vamos a emplear. Bien, estas dos reacciones que nosotros vamos a hacer son dos reacciones muy características de los azúcares, o sea, son reacciones que se usan mucho para caracterizar a los azúcares. No significa que todos los azúcares den positivo a la reacción, ni todos dan negativo, algunos darán positivo y otros darán negativo a los ensayos conocidos como Fehling y Tollens. Operativamente, ¿cómo vamos a trabajar en los dos ensayos? Lo que vamos a hacer en ambos casos, tanto para Fehling, vamos a hacer tomar una porción de miel, una punta de espátula y disolverla en 1 mililitro de agua. A esa disolución de esa miel vamos a agregar 1 mililitro de Fehling A y 1 mililitro de Fehling B. ¿Por qué hablamos de Fehling A y Fehling B? Porque el reactivo de Fehling está formado, o mejor dicho, el ensayo de Fehling está formado por el uso de dos reactivos. El primero, conocido como Fehling A, es una solución de sulfato de cobre, mientras que el conocido como Fehling B es una solución de tartrato de sodio y potasio en medio básico. Entonces, eso es lo que vamos a hacer primero para preparar el tubo de ensayo para hacer la reacción de Fehling. En la segunda, vamos a tomar una porción de miel, disolverla en 1 mililitro de agua y agregar 1 mililitro del reactivo de Tollens. El reactivo de Tollens está formado por nitrato de plata en medio amoniacal. Una vez que tenemos los dos tubos de ensayo, lo que vamos a llevar el tubo de Fehling es a un baño de agua, ¿sí?, a ebullición no más de 1 minuto. Mientras que para el tubo de ensayo de Tollens lo vamos a llevar a un baño también de agua a 60-65 grados centígrados, no más de 10 minutos. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Ambas reacciones ponen en evidencia lo mismo, que es lo que se conoce como poder reductor del azúcar. ¿Qué es el poder reductor del azúcar? La capacidad del azúcar de reducir a otro. Si el azúcar puede reducir a otro, significa que él se va a oxidar. Entonces, lo que nosotros vamos a ver en ambos casos, para una reacción positiva a Fehling o a Tollens, es que nuestro monosacárido, en este caso la D-glucosa, se va a oxidar. ¿Y dónde se va a oxidar? En el carbonilo de carbono 1. Entonces, tanto con los reactivos de Fehling como con los reactivos de Tollens, la D-glucosa se oxida a su ácido aldónico correspondiente. Entonces, ven que pasó de un aldehído a un ácido carboxílico. Y después tenemos para cada reacción dos subproductos. Nosotros no lo vamos a poder ver en el tubo de ensayo. Entonces, nosotros vamos a decir que una reacción de Fehling o de Tollens es positiva a partir de advertir los productos que se forman de la reacción de reducción. En el caso de Fehling se produce, para una Fehling positiva, lo que se produce es el precipitado de un sólido color ladrillo de óxido de cobre 1. ¿Por qué? Porque cuando se oxidó el azúcar se redujo este cobre más 2 a cobre 1. Mientras que en Tollens lo que vamos a ver es en el tubo de ensayo la formación de un espejo de plata, ¿sí? Porque lo que pasó es que esta plata más se redujo a plata cero. Mientras que el azúcar se oxida, la plata se reduce. Entonces, estos productos de la reducción, que son los productos de la reducción de los reactivos que empleamos, son los que van a darnos la idea de si el azúcar tiene poder reductor o no. Cuando se producen estos dos productos, valga la redundancia, decimos que la reacción es positiva
o que el azúcar es positivo a Fehling o positivo a Tollens, que es lo mismo que decir que el azúcar tiene poder reductor. ¿Qué significa que el azúcar tiene poder reductor? Nosotros lo estamos viendo acá en su forma de cadena abierta. No todos los azúcares pueden formar esta forma de cadena abierta, porque para formar esta forma de cadena abierta tienen que tener lo que se dice como su OH anomérico, es decir, el OH de carbono 1, libre para poder volver a formar este carbonilo, porque si ese OH anomérico está unido a otro grupo, no puede formar esta forma de cadena abierta, no puede formar este carbonilo y entonces no se puede oxidar. ¿Se entendió? Bien, eso es lo que pasa en una reacción de Fehling y de Tollens o una oxidación, en este caso directa, porque no tiene ningún tipo de intermediario. Ahora, en el caso de la fructosa, la cuestión es distinta y la vamos a ver a continuación. En el caso de la fructosa, nosotros tenemos una acetona, entonces la oxidación no puede ser directa. Pero ¿qué pasa? Como ambos reactivos están en medio alcalino, y ustedes recuerdan que los monosacáridos en medio alcalino sufren reacciones de epimerización y de isomerización, ¿sí? En este caso, la fructosa en medio alcalino se va a transformar en glucosa, en D-glucosa y en D-manosa. Y estas D-glucosa y D-manosa se comportan de la misma manera que vimos antes. Entonces, con los reactivos, esta D-glucosa y D-manosa, tanto con Fehling como con Tollens, dan positivo porque forman sus correspondientes ácidos aldónicos. ¿Sí? Entonces, fíjense que por más que es una acetona, la acetona no reacciona directamente como cetona, porque no se puede una acetona oxidar a un ácido carboxílico, pero como los azúcares tienen estas reacciones que ocurren en medio alcalino, esta acetona se transforma en D-glucosa y D-manosa, y estas D-glucosa y D-manosa son las que van a reaccionar. Bueno, en esta segunda parte vamos a ver las reacciones que van a tener lugar o que vamos a hacer en el trabajo práctico en relación a los disacáridos. Bueno, en el trabajo práctico nosotros vamos a trabajar sobre dos disacáridos. Uno que es la lactosa y la otra que es la sacarosa. Esta es la estructura de la lactosa y esta es la estructura de la sacarosa. Bien, con respecto a la lactosa, vamos a hacer las mismas reacciones que hicimos para los monosacáridos. Vamos a hacer Fehling tomando una porción de la lactosa y disolviéndola en 1 mililitro de agua, y a esa disolución le agregamos sobre 2 mililitros de reactivo de Fehling. Recuerden que es 1 mililitro de Fehling A y 1 mililitro de Fehling B. Mientras que para Tollens vamos a hacer lo mismo, pero vamos a agregar a esa disolución de la sacarosa 1 mililitro de reactivo de Tollens. Bien. ¿Se acuerdan que habíamos visto que el monosacárido ponía en evidencia poder reductor? ¿Qué significa? Que el monosacárido, que está en equilibrio con su forma de ciclo, está en equilibrio con su forma abierta, cuando está de forma abierta tiene un carbonilo que puede oxidarse. Bien, en este caso la lactosa está formada por dos monosacáridos. En este caso, este carbono 1 sería el carbono anomérico que tiene el OH que necesita para volver a formar el carbonilo. Entonces, este monosacárido que está acá no puede formar el carbonilo para oxidarse. Pero como el otro monosacárido tiene su OH anomérico libre, sí puede abrirse por este lado, abrirse y formarse el carbonilo del aldehído. Entonces, este disacárido, gracias a que uno de los monosacáridos tiene su OH anomérico libre, puede reaccionar tanto con el reactivo de Fehling como con el reactivo de Tollens para formar este ácido, obviamente en el monosacárido que tiene el carbonilo, digamos, ¿no? En el otro que está sustituido no se puede romper esta unión que tenemos ahí, no se puede romper para oxidar el monosacárido. Y de vuelta tenemos los productos que nos indican que la reacción es positiva. Ahora, si vamos a la sacarosa, en la sacarosa también vamos a hacer un ensayo de Fehling sobre una solución al 5% de sacarosa, pero lo que vamos a ver en la estructura de la sacarosa es que yo tengo dos monosacáridos, ¿sí? Una fructosa
y una glucosa, pero ¿qué? Este sería el carbono anomérico de la glucosa, está implicado en la unión glucosídica, y este sería el carbono donde está el carbonilo de la cetona, de la fructosa, es decir, acá vendría también el OH hemicetálico de la fructosa y también está implicado en la unión. Entonces, cuando yo hago la reacción de Fehling no voy a tener reacción, ¿sí? Porque no puedo tener la apertura de la cadena que tenía acá porque tengo los OHs que forman parte de la unión hemiacetálica y hemicetálica en cada uno de los monosacáridos correspondientemente, está ocupado o está implicado, mejor dicho, en la unión glucosídica. Ahora, ¿qué pasa? Después de eso vamos a hacer, después de ver esa característica que tiene la sacarosa, que por lo tanto es un disacárido no reductor, es decir, no reduce ni al reactivo de Fehling y obviamente si hiciéramos el reactivo de Tollens tampoco lo reduciría, pero después con la sacarosa lo que vamos a hacer es una hidrólisis. En la hidrólisis vamos a tomar 10 mililitros de una solución de sacarosa, le vamos a agregar 15 mililitros de agua y 10 gotas de clorhídrico concentrado. Lo vamos a calentar a 70 grados entre 5 y 10 minutos. Cuando se enfría, neutralizamos la solución con hidróxido de sodio y vamos a chequear la neutralidad con el papel pH. Después de que hicimos la hidrólisis, vamos a tomar 2 mililitros de esa solución y sobre esa solución, sobre ese hidrolizado, vamos a volver a realizar la prueba de Fehling. ¿Y qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar, si la hidrólisis fue exitosa, que este disacárido se hidrolizó en sus dos monosacáridos que lo componen. Y estos dos monosacáridos, glucosa y fructosa, son los mismos que nosotros habíamos visto en la reacción de monosacáridos. Por lo tanto, cuando le haga el ensayo de Fehling, voy a tener positivo. Entonces, de esta manera, yo puedo, a través de ver que el Fehling dé positivo, puedo comprobar que efectivamente se llevó a cabo la hidrólisis de la sacarosa. Bueno, en esta parte vamos a ver las reacciones de polisacáridos. Vamos a trabajar sobre almidón que vamos a extraer a partir de una papa. El proceso de aislamiento que vamos a hacer es el siguiente. A partir de una papa vamos a lavarla, pelarla y rallar aproximadamente 30 gramos. Vamos a agregar 50 mililitros de agua, agitar hasta formar una suspensión blanquecina que vamos a filtrar en filtro de tela. Dejamos ese filtrado decantar 5 minutos y una vez que tenemos un sólido decantado en el fondo de nuestro Erlen, lo que vamos a hacer es descartar ese sobrenadante para volver a agregar 50 mililitros de agua y llevar a ebullición 3 minutos para formar nuestro engrudo de almidón, que es sobre el cual vamos a hacer los distintos ensayos. Bien, antes que nada vamos a empezar diciendo que el almidón está compuesto por dos polisacáridos que se llaman amilosa y amilopectina. Y si bien los dos están formados por unidades de glucosa, la diferencia es que la amilosa tiene una estructura lineal, mientras que la amilopectina tiene una estructura ramificada. Esta estructura lineal de la amilosa le permite ubicarse en forma de hélice. Y esta hélice justamente va a permitir que se coloque el trilloduro que se forma en el reactivo de Lugol y que dé lugar a un complejo azul violáceo muy característico y muy intenso. Bien, entonces, primero lo que vamos a hacer es describir el comportamiento, ¿sí?, que tiene el almidón con el agua, cómo se comporta, y después vamos a pasar a ver las dos reacciones ya más características, ¿sí? Para lo que vamos a hacer para las dos reacciones es tomar, para el caso del reactivo de Lugol, vamos a tomar 3 mililitros del engrudo de almidón frío y le vamos a agregar una gota del reactivo de Lugol. Y vamos a ver que se forma un complejo azul, porque como se acuerdan, yo les dije que esta amilosa forma hélices. Y al formar hélices, se forma en el reactivo de Lugol trilloduro que se ubica en el interior de esa hélice y da origen a este complejo color azul violáceo muy intenso. Yo también les dije recién que vamos a agregar este engrudo de almidón frío. ¿Por qué? Porque ese complejo tiene una característica que es reversible en el sentido de que si se calienta, se rompe el complejo
pierde su color violáceo para ponerse de color pardo, pero a su vez si lo vuelvo a enfriar, vuelvo a regenerar el complejo y vuelve a aparecer el color azul violáceo. En el caso de Fehling, si tomo también mililitros del engrudo de almidón y agrego los reactivos correspondientes de Fehling y llevo también a ebullición, a baño María, ¿no? Un minutito, lo que voy a observar es que voy a tener un Fehling negativo. ¿Por qué pasa eso? Y porque acá yo tengo los carbonos, los OHs de los carbonos anoméricos están todos ocupados. Obviamente los de la punta de la cadena van a estar libres, pero son muy pocos en representación de toda la gran estructura. Entonces yo no voy a ver un Fehling positivo, sino que voy a ver un Fehling negativo, ¿sí? Bien, después de hacer la parte de reacciones, vamos a hacer la parte de hidrólisis. Vamos a hacer dos hidrólisis, una hidrólisis ácida y una hidrólisis enzimática. La hidrólisis ácida la vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a tomar el engrudo de almidón y vamos a agregarle 4 o 5 mililitros de ácido clorhídrico y vamos a llevar a ebullición suave 5 minutos como mínimo. Vamos a tomar muestras cada 5 minutos y vamos a ensayar Lugol. Una vez que el Lugol nos dé negativo, vamos a neutralizar con hidróxido de sodio y vamos a ensayar Fehling. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Que al comienzo de la hidrólisis yo voy a tener siempre un Lugol positivo porque voy a tener esas cadenas de la amilosa. Pero a medida que la hidrólisis vaya teniendo lugar, vaya ocurriendo, va a ir disminuyendo la intensidad de ese complejo azul hasta que llega a tener el mismo color del reactivo y tiene como un color un poco pardo. Una vez que ya tengo ese negativo al Lugol, significa que ya no tengo grandes cadenas que puedan ubicar en el interior de la hélice el trío duro. Ahora, la hidrólisis después la vamos a evidenciar cuando a esa solución ácida que tenemos como resultado de la hidrólisis la vamos a neutralizar y vamos a realizarle Fehling. Si tenemos un Fehling positivo, es decir, si tenemos un depósito del óxido de cobre 1, que se acuerdan que era un sólido color ladrillo, significa que hemos tenido una hidrólisis exitosa de nuestro polisacárido. Por otro lado, vamos a hacer la hidrólisis enzimática, ¿sí?, de nuestro polisacárido. Para hacer la hidrólisis enzimática, lo que vamos a hacer es hacer buches con agua, vamos a hacer 3 buches con agua, vamos a descartar los primeros 2 buches y el tercer buche lo vamos a guardar y si es necesario lo vamos a filtrar previo un agregado de unos mililitros de agua destilada. Una vez que tenemos ya esa solución de saliva, lo que vamos a hacer en 2 tubos de ensayo es poner en cada uno 5 mililitros del engrudo de almidón, unos mililitros de la solución de saliva y vamos a calentar a 37 grados 10 minutos. ¿Por qué 37 grados? Y porque como estamos trabajando con una enzima corporal, ¿sí?, del cuerpo humano, le vamos a dar la temperatura que corresponde a la del cuerpo humano para que el funcionamiento de esa enzima sea el mejor. Una vez que pasó el tiempo, lo que vamos a hacer con cada tubo de ensayo es hacer un ensayo de Fehling y de Lugol. Y acá podemos tener distintos tipos de resultados dependiendo de cuán exitosa o no haya sido la hidrólisis, ¿sí? Si la hidrólisis fue nula, significa que solo tengo amilosa. Entonces voy a tener el positivo de Lugol y voy a tener un negativo de Fehling. Acá aparece azul porque se acuerdan que el reactivo de Fehling, uno de los reactivos, era sulfato de cobre, que es de color celeste. Entonces, cuando aparece azul, significa que es un negativo de Fehling. Si la hidrólisis fue parcial, voy a tener un Fehling que va a tener un precipitado rojo, voy a tener como un positivo de Fehling, pero también voy a tener un positivo de Lugol. ¿Qué significa? Que hay monómeros, ¿sí? Es decir, hay monosacáridos que dan positivo a nuestro Fehling, pero también hay partes de cadenas de la amilosa que todavía siguen dando positivo a Lugol. Y después, si tengo una hidrólisis total,
voy a tener un positivo para Phelin y un negativo para Lugol porque ya no tendría más las cadenas de mi polisacárido. Bueno, esto es a grandes rasgos cómo vamos a proceder en el trabajo práctico de hidratos de carbono.